bienvenidos a Excedra Books. Es un honor para nosotros tener a Ramón entre nuestros escritores hoy. Como tal, nos trae una novela que espero que sea del agrado de ustedes. Ya por el tiempo tomado por parte de la firma de libros, seré breve. Gracias. Yo le dejaré la palabra entonces al Álvaro Valderas, quien está con nosotros esta noche. Él es escritor, editor, parte del nuevo consejo editorial de Excedra, por decirse así, y trabaja dentro de la editorial Tuba, gran ex colega de nosotros. Así que le dejo la palabra a él, sin más por el momento, y muchas gracias. Muy buenas noches. Antes de nada, si se fijan en cómo ha ido cambiando el panorama del libro en Panamá. Hace 10 años había alguna presentación y alguien iba, porque siempre iba alguien. La semana pasada hubo una presentación menor. Esta semana estamos viendo, el martes, una bastante concurrida. Mañana hay otra que también seguramente esté bien. La semana que viene hay otra. Y en 2 semanas hay otra. Es constante el cómo se está sacando libros en valor. Esto significa que están cambiando muchísimo, por lo menos la concepción del público de lo que está haciendo su propia literatura. Felicidades. Lo segundo, pues bueno, como me tocó hacer un poco la parte técnica de la novela, pues no me queda más remedio que leerlo, lo siento. Vean. Yo me imagino que a estas alturas todo el mundo conoce la obra del señor Fonseca, ¿verdad? Aquí y en casi cualquier lado, ¿no? Es uno de los autores más internacionales que tenemos. Pues vamos allá, vamos a ver su última novela. Mr. Político, la nueva novela de Ramón Fonseca Mora, que acaba de publicar editorial Excedra. Estamos. Y se trata de una interesante disección de la figura de los políticos corruptos tradicionales y un análisis, probablemente un deseo también, de cómo deberían ser las nuevas generaciones a las que se da un voto de confianza. Según nuestro punto de vista, podemos clasificarla en uno de estos dos grupos. O bien, un ensayo novelado que expresa una opinión, no podemos saber si es exactamente la del autor o simplemente la que le convino para asesorar la novela, sobre las maneras correctas e incorrectas de ejercer la política. Sería entonces un estilo argumentativo con cierta intención social, constructiva, educativa. Sería un material para la reflexión ciudadana que pueda orientarnos y ayudarnos a reencauzar el ejercicio de la política hacia el bien común. Algo que supuestamente se encuentra la razón de ser de la propia política, ¿verdad? Ayudar al bien común. No se refiere específicamente a Panamá ni a Centroamérica, ni exactamente a nuestra época, sino que es un poquito más general. Se puede aplicar a un contexto más amplio. La segunda forma de encuadrarla sería considerarla una novela fantástica que trata de seres mitológicos, alejados completamente de nuestra realidad. Y en mi inocencia infantil, como verán, yo creo que esta es la posición que se está tocando en la novela. Todo lo que ocurre es mentira. No hay nada ni parecido a la realidad. Imagínense, el eje de la novela es un político corrupto. ¿Dónde es eso? Que lleva casi toda su vida en el cargo recibiendo coimas, pagando favores, desalojando las arcas del erario público de sus bienes necesarios para la modernización y mejoras de un país lleno de necesidades y desviándonos hacia su fortuna personal, que no se la va a llevar al cielo siquiera. Y es tan avaro que ni siquiera la desea compartir con su familia. Un sociópata de esta especie antepone sus intereses individuales a los de su país, al que dice defender, y no le duele sacrificar el afecto de su propia hija ni la vida de aquellos a quienes representa desde el poder. Para que veamos cuán alejada está su figura de nuestro mundo, se hace responsable a esta figura textualmente. Negociados con el Puente República, las autopistas del este y del oeste, de los envenenamientos con medicinas de baja calidad,
de los robos de medicamentos en el hospital de niños. Bueno, en fin, una serie de cosas que el señor Fonseca Mora, con su imaginación fértil, se nos dice de él que tenía la astucia para decir lo que la gente común deseaba oír, aunque fuese falso. Qué bonito. Y él mismo en su cinismo define su función así: la política es la expresión última de la verdadera naturaleza de los seres humanos, la ley de la selva. ¿Y eso dónde se habrá visto? Se habrán dado cuenta de que un ser así no existe, y mucho menos en nuestros regímenes modernos. Resulta una invención imposible más que improbable. Por esta ficción sin referencias a la realidad que nos rodea, la considero una novela fantástica, del mismo tipo de las de Harry Potter o las de Eduardo Verdurmen, que también es de aquí, de la editorial Excedra. Como las gotas de la sangre de Medusa, la sangre derramada por los monstruos clásicos hace nacer otros nuevos. Y así, este personaje tendrá un discípulo que, pese a lo aventajado, no soportará tanta ignominia y tratará de redimirse, sucumbiendo trágicamente. Si nos fijamos en la historia reciente, esta sí es la real, gran número de déspotas sanguinarios han muerto por causas naturales y en su cama, mientras que sus segundos en muchas ocasiones han sido alcanzados por la violencia que ayudaron a asentar. La novela comienza con un accidente aéreo de grandes consecuencias políticas y se ponen a pensar también algunos de los acontecimientos cruciales que conocemos han comenzado con un accidente aéreo o han terminado con él. Formalmente, la primera parte de la novela está dividida en dos bloques, en los que se nos entera de cómo los hechos del pasado fraguan la situación actual. La hija del gran político, que ha sufrido por su falta de afecto y del desentendimiento absoluto a que se ha sido sometida, se enfrenta con él, y eso le sirve al autor para aflorar las cualidades detestables del demagogo tradicional, así como se nos abre la puerta a la lucha generacional. La manera antigua de hacer las cosas se contrapone con la manera moderna, ¿no? Siempre tenemos esa dinámica en el libro. La segunda parte, también se divide en dos bloques, presenta las cualidades del buen político idealista, el cómo y el porqué de sus actos, cómo debería ser, ¿no? Cada bloque es una confesión en forma de diálogo del que solo escuchamos una voz. Eso quedó realmente interesante, ¿no? Un diálogo en el que solo escuchamos una parte, que nos acaba dando la imagen desde varios ángulos de esa persona, de ese idealista que lucha por su pueblo, se sacrifica por él y desea el bien público. En alguna medida es una ventana abierta a la esperanza, el deseo de que él y sus seguidores se hagan, como los príncipes azules de los sueños, realidad. Insisto, por tanto, que es una novela fantástica. En esta segunda parte, la tensión amorosa entre el político y la hija del corrupto, que es una fusión muy simbólica, muy interesante, ameniza el discurso, pero no se sobrepone. Incluso los detalles que promete constantemente, sí, te voy a contar mi bochinche amoroso con él, lo promete, y no llega a darlo, porque el autor no tiene intención ninguna de desviarnos de su enfoque primordial. Por último, la brevísima tercera parte da solución a algunas relaciones de los personajes principales para dejar en el aire un final novelesco y no tanto de tesis. Es para cambiar un poquito el sabor. Esta es, damas y caballeros, una de las muchas lecturas posibles de la nueva novela de Ramón Fonseca Mora, que es uno de los autores panameños más exportados y más leído dentro y fuera de nuestras fronteras. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias Álvaro por tan excelentes palabras. Y ahora le hago una breve presentación. Bueno, todos aquí conocen a Ramón y a Richard Brooks, que estarán entonces entablando un diálogo entre los dos acerca del libro. Muy buenas noches. Ustedes, la mayor parte, conocen al profesor Ríos. Más o menos es una persona seria, muy formal. Pero esta noche voy a presentar a Richard Brooks. Richard Brooks es un escritor irreverente. Y cuando Ramón llamó al profesor Ríos para que le presentara su novela,
el profesor Ríos pensó que la persona indicada era Richard Cruz, que es tan irreverente como Ramón Fonseca. Así es que ni Ramón sabe lo que vamos a hacer ahora. Así que Ramón, sígame la pista. ¿Cómo conocí a Ramón Fonseca? La bruja Enericia me llama una tarde y me dice: tengo un amigo que se llama Ramón Fonseca y tiene un diccionario telefónico de una novela que ha preparado y yo no sé qué hacer con ese diccionario telefónico. Así que te dejo el diccionario para que tú lo leas y te reúnas con Ramón Fonseca. Efectivamente, la bruja Enericia, que tiene un poder extraordinario, me convenció de meterme en esa locura. Está hablando Richard Cruz. Entonces, cuando leo la novela, era realmente 2 directorios telefónicos. Eran casi como 800 páginas. Ramón, a medida que voy hablando, usted puede meter la cuchara. Bien. Cuando termino no eran de leer tantas, profesor, la novela, eran 780 por ahí, no 800. Perfecto. Pero acuérdense que en literatura siempre los escritores exageramos. Entonces, cuando termino de leer la novela, yo no tenía idea quién era Ramón Fonseca. Entonces yo lo llamo y le digo: vea, señor, ya me leí su novela y tengo mis observaciones. Entonces Ramón me cita a su oficina. Digo: ¿cómo? ¿Un abogado? Peligro. Entonces Ramón me recibe con mucha parsimonia. Yo estaba bastante asustado. Entonces, porque sabe, eso de estar en la oficina de un abogado es para estar asustado. Entonces... Pero yo le dije que no le iba a cobrar, profesor. Entonces comienzo a enumerar todas mis observaciones. Y yo veía que el señor nada más apuntaba, no decía nada. Digo: Dios mío, de aquí a la cárcel. Entonces, cuando terminó, Ramón Fonseca me mira y me dice: oiga, qué buenas son sus observaciones. Yo pensé que tenía que salir huyendo, porque ya me había pasado con otros escritores que me habían invitado a leer sus obras y cuando le hacía observaciones se asumían una actitud de mucha arrogancia. Ramón me sorprendió, porque Ramón, con mucha sencillez, fue acogiendo las observaciones y las fuimos discutiendo. No dije quién es la bruja Enericia. ¿Alguno conoce a la bruja Enericia? Bueno, la bruja Enericia es Rosa María Brito. ¿Y por qué? Porque en una de sus novelas aparece como personaje la bruja Enericia. Y yo me quedé enamorado de ese personaje. Entonces le dije a Rosa María: a partir de este momento tú vas a ser la bruja Enericia. Esa tarde conocí a un amigo, a Ramón Fonseca. Me impresionó de Ramón Fonseca su humildad. Me impresionó que tuvo una actitud receptiva a cada una de las observaciones que le hice. Cosa rara, porque hay muchos escritores que se creen el non plus ultra, una primadona. Ramón recibió con mucha sencillez cada una de las observaciones que esa tarde le hice. Bueno, en ese momento no me sentía primadona porque todavía no tenía la fama que tengo ahora como escritor, profesor. Pero aún así, a eso vamos después. Esa tarde pues gané un amigo y al final Ramón me dice: ¿cuánto le debo?
Yo digo nada, porque si la bruja Nericia me encomendó esa tarea, yo con una bruja no me voy a meter a crearme un problema. Y ahí nació mi amistad con Ramón Fonseca. Esa novela es La danza de las mariposas. Esa novela ganó el premio Ricardo Miró, creo que fue en 1994, ¿no es así? Claro que de las 800 páginas, la novela quedó reducida, ¿como cuántas? 350. 350, y lo dice con cierta tristeza. Tengo la otra mitad en algún cajón por ahí, estoy dispuesto todavía, cuando ustedes no se den cuenta, me las voy a meter. Bueno, la cosa es que así nació La danza de las mariposas. En La danza de las mariposas, y esto tiene que ver con Mr. Politicus, aparece un personaje que me llamó la atención, el coronel Muñoz. El coronel Muñoz es el diablo encarnado, y con él el surgimiento del terrorismo estatal. Un personaje terrible, pero a veces la ficción se queda corta con la realidad. La historia de Panamá nos demostró que el coronel Muñoz era chicha de piña con otro personaje que no voy a mencionar. Esa novela me llamó la atención, aparte del drama político, porque descubrí a un Ramón Fonseca distinto al filósofo. Descubrí al hombre de pensamiento, al hombre de las ideas. Y sobre todo, que a partir de La danza de las mariposas se inició una amistad como la de Don Quijote y Sancho. Naturalmente, ¿quién es Don Quijote y quién es Sancho? Eso se lo dejo a usted. Pero surgió una amistad al estilo de Don Quijote y Sancho. Una amistad de verdad, no de la de los políticos. La amistad entre dos personas que aman la literatura. Luego vino una novela que se llama Ojitos de Ángel. Recuerdo que Ramón Fonseca me manda el manuscrito, yo trabajaba en la USMA, dirigía el círculo de lectura de la USMA, daba la cátedra de cultura literaria, leí la novela y no me apena decirles que lloré cuando terminé de leer la novela. Lloré porque me emocionó Ojitos de Ángel. No dije nada. Se la di a 4 de mis estudiantes del círculo de lectura y de la cátedra de cultura literaria. No les di mi opinión y ninguno sabía quién estaba leyendo la novela. Al finalizar, los 4 coincidieron en que era una novela que había que publicar. Y entonces le digo a Ramón, hay que publicar Ojitos de Ángel. Ramón estaba así, más o menos. Pero yo digo, Ramón, hay que publicar esa novela. Y se publica Ojitos de Ángel con Briseida Blois, que aquí está mi amiga, mi hermana. Briseida, ¿dónde estás? Y se publica Ojitos de Ángel. La novela se la mandamos a un gran amigo a Colombia, Jorge Consuegra. ¿Y qué hace Jorge Consuegra? Queda entusiasmado con la novela y comienza a divulgar la obra en todo Colombia. Recuerdo que Ramón me invitó para que fuéramos a Colombia a uno de las presentaciones que se hizo de la novela. Fuimos a una feria de libros y yo estaba apenado con los escritores colombianos porque a quien buscaban los lectores era a Ramón Fonseca. Eran filas buscando a Ramón Fonseca para que le dedicara el libro. Ojitos de Ángel se convirtió en la obra más leída en Colombia. Alfaguara de Colombia compra los derechos a la Alfaguara de Panamá y Ojitos de Ángel
se convierte en la obra de un escritor latinoamericano, una de las obras más leídas en América Latina. Un escritor latinoamericano. Una obra sencilla, que seguramente ustedes habrán leído. Si no la han leído, corran a buscarla. Porque es la experiencia de Ramón como parte del patronato del Hospital del Niño. Ahí él vivió esa experiencia de esa niña con una enfermedad terminal, y de ahí nace esa hermosa novela. Y Ojito de Ángel se convierte luego en la obra literaria que se introduce en España. Alfaguara de España acoge la novela y Ramón inicia un itinerario por toda España. Y Ojito de Ángel pone al Panamá literario en todas las latitudes del continente americano y comienza a hacerlo en el continente europeo. Una novela sencillísima. Y allí participó el Círculo de Lectura de la USU. Y participó el grupo de cultura literaria al cual yo le daba clase. Luego viene La Ventana Abierta. La Ventana Abierta nos hace ganar una experiencia inolvidable. A Ramón Fonseca se le ocurre presentar esa novela en Argentina, en la Argentina de Jorge Luis Borges, que dos locos, porque era él y yo, nos atrevimos a ir a la Argentina a presentar La Ventana Abierta. Es una locura, porque ir a la tierra de los grandes escritores de América Latina, sobre todo el gran maestro Borges, era una locura. Entonces Ramón me invita a que lo acompañe. Y como yo estoy bastante loco, pero advierto, un loco cuerdo, porque hay muchos locos que no lo son. Pero el loco cuerdo máximo es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote es un loco cuerdo. Entonces, Ramón y yo, que somos hijos del Quijote, nos convertimos en dos locos aventureros que llegamos a la Argentina. Y vino lo formal, ¿no? Una conferencia de prensa, Ramón, pero una conferencia de prensa aburridísima, porque era lo formal de la conferencia de prensa. Y yo observaba a los periodistas mirando a Ramón Fonseca como un bicho raro. Y cuando dicen que es abogado, todos se miraban y decían, abogado, escritor, este farsante, ¿quién será? Entonces, como yo tengo poderes extrasensoriales, le está hablando Richard Brooks, me di cuenta que había que romper el hielo y sin consultar nada con Ramón, porque nunca consulto nada con Ramón, yo decidí intervenir en la conferencia de prensa y comencé a hablar de Ramón Fonseca, que no se mencionó allí en la conferencia de prensa. Entonces le dije a los periodistas, ¿ustedes saben quién es ese señor que está aquí? Ustedes han oído decir que es un abogado, etcétera. Pero yo le voy a hablar de otro Ramón Fonseca, que ustedes no conocen. Entonces hablé de Ramón Fonseca, el hippie, el guitarrista, el militante del grupo revolucionario Camilo Torres en Panamá, el hombre rebelde, el hombre revolucionario. Y cuando yo comencé a hablar de eso, todos los periodistas cambiaron de actitud. Ya vieron que ese escritor que estaba allí no era un pelafustán, era un hombre que tenía una trayectoria en un país como la Argentina.
Entonces hablé de quién era Ramón Fonseca. Ustedes lo ven ahora muy serio, pero este señor era terrible cuando estaba en la universidad. Era, profesor, soy terrible. Bueno, me alegro que lo confiese. Era del grupo Camilo Torres, uno de los... Si no, pregúntele a... Bueno, mejor no digo a quién es el que preguntar. Dígalo. Y entonces, con su guitarra enamoraba a todas las muchachas de la universidad y fuera de la universidad. Era un hippie. ¿Qué resultó? Que a raíz de la conferencia de prensa, Ramón se convirtió en la estrella, lo invitaron a 2 o 3 programas de televisión. Entonces, el público que asistió a la presentación fue numerosísimo, porque cambió la imagen. Ya veían a un hombre con una calidad humana distinta. No era un simple escritor que llegaba a Buenos Aires. ¿Es así, Ramón, o no? Parece recordar que sí, profesor. ¿Cómo no? Esa es la otra fase de Ramón que muchos de ustedes no conocen. O sea, usted lo que le dijo a la gente es que yo no venía a visitar la tierra de Borges, sino la tierra de Che Guevara. Más o menos. Bien. La ventana abierta es una novela que llamó mucho la atención en Buenos Aires. Y es una novela que personalmente me encanta. En esta novela, Ramón Fonseca presenta uno de los personajes que tiene que ver mucho con Mr. Politicus, el Comeárbol. Ese personaje del Comeárbol es el típico político en cualquier latitud, porque esta novela de Ramón Fonseca tiene el mérito que la puede leer cualquiera persona en Europa, en África, en Asia, en cualquier lugar, y va a identificarse con la novela. Ese es el mérito que tiene. No se limita a un país ni a una época. Cualquier época y cualquier latitud puede ser comprendida esta novela. Este señor, el Comeárbol, no sé por qué me recuerda a Juan Ombrón. ¿Usted conoce a Juan Ombrón? Ustedes saben el episodio de Juan Ombrón, ¿verdad? ¿Ya lo olvidaron? Bien. ¿Ustedes recuerdan la venta de Paitilla o el regalo de Paitilla? Que a un humilde vendedor de flores le regalaron un terreno millonario. Ese es el Comeárbol. Y ustedes estarán pendientes de lo último que está pasando en Panamá. Los manglares. Panamá, la ciudad de Panamá se ha convertido en la metrópoli de lucro. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchos comeárboles, ahora son comepantanos. Están acabando con los humedales de la bahía de Panamá. Y es un crimen ecológico y un crimen contra la humanidad. Porque los manglares son fuente de vida. Pero la ambición desmedida de los comeárboles llevan a apoderarse de los manglares de la bahía de Panamá. Y si no detenemos a los comeárboles, la tragedia ecológica que vamos a tener en Panamá va a ser terrible. Pero en esa novela, aparte del comeárbol, Ramón Fonseca hace mención del jujunal, el mono gigante. Porque Ramón Fonseca tuvo un amigo que él nunca ha podido olvidar. Ese amigo lo llevó a la región del Calubébora. La región del Calubébora hace límite entre Bocas del Toro y Veraguas. Y ese amigo
lo llevó a las tierras altas del Calbuébora, donde en ese momento quedaba uno de los grupos originarios de este país, los bogotas. En esa época eran alrededor de 700 bogotas que quedaban. Entonces, si ya habrán desaparecido, una población indígena. Y allí ese amigo lleva a Ramón Fonseca a las tierras altas del Calbuébora y allí le cuentan la leyenda del Jujunal, el mono gigante. Todo esto es parte de una metáfora. No voy a mencionar el amigo todavía. La ventana abierta es una novela que se la recomiendo. Tiene que ver mucho con Mr. Políticos. Viene otra novela, Soñar con la ciudad. Premio Ricardo Miró, 1998. Cuando leí esta novela, me recordó uno de los libros que más me impactó en mi juventud universitaria, Los condenados de la tierra, de Franz Fanon. Ese gran escritor que conmovió al mundo con este libro, porque denunciaba lo que sufren los pueblos marginados, la explotación agrícola, etcétera. Porque Soñar con la ciudad es una novela que trata de los campesinos panameños, sobre todo de la región de Veraguas. Y esa novela tiene que ver mucho con el gran amigo de Ramón Fonseca. Una novela hermosísima. Me cuenta Isolda de León que sus alumnos en el Colegio Oxford, cada vez que leen Soñar con la ciudad, quedan fascinados. Porque es una novela que se basa en un hecho real. El secuestro de una muchacha del interior de la República que la trajeron de empleada a Panamá y no la dejaban salir. Eso fue un escándalo aquí en la ciudad de Panamá. Y en base a esa experiencia, Ramón formula esta novela de Soñar con la ciudad. Una novela realmente hermosa, donde presenta el drama de los campesinos panameños. O sea, que la sensibilidad de Ramón Fonseca va cubriendo distintos aspectos de la sociedad panameña. En Ojito de Ángel es el diálogo entre un millonario arrogante que cree que lo puede comprar todo contra una niña que está muriéndose en un hospital público. Este millonario llega a ese hospital por accidente. Sufre un accidente automovilístico. El primer hospital que tenían cerca era un hospital público. Y allí lo ponen junto a esta niña. Entonces esta es una novela que da una faceta de Ramón Fonseca desde el punto de vista de la sensibilidad humana. Y acá en Soñar con la ciudad vemos el problema de los campesinos panameños, porque la vida en el campo no es idílica, es una vida trágica. Cada vez que hay una sequía se mueren de hambre, aparte de los comeárboles que le quitan sus propiedades, como está pasando hoy día con los pescadores en la bahía de Panamá, donde los grandes millonarios le quitan a esos pescadores la oportunidad de desarrollarse y de vivir dignamente. En esa novela, Soñar con la ciudad, está ese amigo de Ramón Fonseca que lo llevó al Calbuébora, al Jujunal. Y luego viene una gran novela, El desenterrador. El desenterrador es una novela que presenta el drama del 9 de enero. Es la primera novela panameña que enfoca el drama del 9 de enero. Es la única novela panameña
que se atreve a tocar el trama del 9 de enero. Y Ramón Fonseca, para hacer esa novela, consultó con los muchachos del Instituto Nacional que fueron esa tarde del 9 de enero a la escuela de Balboa a exigir que se cumpliese con el acuerdo Kennedy-Chiari de 1963, que establecía que a partir del 1 de enero del 64 tenía que izarse la bandera panameña en la zona del canal. Esa tarde del 9 de enero, los muchachos del Instituto Nacional le dieron una lección de civismo a Panamá y al mundo. Llegaron pacíficamente, en silencio, a la escuela de Balboa. Y allí fueron agredidos por los Sonians. Y ya ustedes saben la historia del 9 de enero. Bueno, profesor, usted también fue parte de eso y fue parte también de la siembra de banderas del 58, ¿no? 58. Exactamente. Así es, usted es parte de esa historia. Bueno, soy protagonista de la historia con mucho orgullo. Y por eso llevo aquí en mi saco la insignia del Instituto Nacional, mi alma mater. Porque si este país hoy come soberanía, y algunos comen mucho, mientras la gran mayoría no come nada de soberanía, se debe al Instituto Nacional. Porque la juventud panameña cambió la historia de este país. El 2 de mayo del 58 sembramos banderas panameñas en la zona del canal, en la Operación Soberanía con Carlos Arellano Lenos. Y el 3 de noviembre del 59 entramos a la zona del canal en forma pacífica a pasear nuestra bandera después del desfile patrio. Y luego el 9 de enero se sella esa lucha por la soberanía con los sucesos que todos ustedes conocen. Pero el desenterrador tiene un mérito que presenta las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la versión de los panameños de lo que ocurrió ese día y la versión de los norteamericanos de cómo ellos vivieron esa experiencia. O sea, cuando usted lee el desenterrador, está leyendo la opinión de los Sonian y la opinión de los panameños. Es una novela dramática, porque uno siente el zumbido de las balas en esa noche trágica del 9 de enero. Pero esa novela también trata de la corrupción del Ministerio Público, cosa que tiene que ver con la novela que hoy presentamos, Mister Políticos. En Panamá ha sido una constante la corrupción del Poder Judicial. Y en esta novela, Ramón Fonseca le hace homenaje, sin mencionarlo, a su amigo del Jujunal, a su amigo de Soñar con la Ciudad. ¿A qué amigo? A Héctor Gallegos. Porque Héctor Gallegos no solamente fue asesinado físicamente, sino que fue asesinado judicialmente por el Ministerio Público de Panamá. Teníamos un procurador que se convirtió en un incondicional de los que mandaba en este país en ese momento. Y no se investigó adecuadamente lo que pasó con Héctor Gallegos. Y en esta novela, Ramón Fonseca le hace un homenaje a Héctor Gallegos. También le hace un homenaje al doctor Portugal. Y le hace un homenaje a muchos otros. Por eso, la literatura se le ha considerado como la memoria contra el olvido. A lo largo de la historia, en todas las épocas, en todas las latitudes, los escritores recogen las huellas de la vida cotidiana, de la vida de una nación.
para que quede allí escrita en palabras de fuego, en palabras relampagueantes, esa historia que muchos quieren olvidar. Todo esto me hace pensar en una máxima que tiene que ver con la responsabilidad del escritor, que dice lo siguiente: el principal compromiso del escritor es con el ser humano. Eso lo entendió Carlos Fuentes, lo entendió Octavio Paz, lo entendió Jorge Amado, Milán Kundera, lo han entendido los auténticos escritores de todas las épocas. El principal compromiso de un escritor es con el ser humano. Y ese es el compromiso de Ramón Fonseca, porque toda su obra literaria es un compromiso con el ser humano. ¿Con qué ser humano? Con el ser humano panameño. Ahora veamos Mr. Políticos. Cuando era estudiante de la Universidad de Panamá, me impactó un pensamiento del maestro de la juventud panameña, José Dolores Mocote. Los que son aquí abogados saben que José Dolores Mocote es uno de los hombres más brillantes en la ciencia jurídica de este país. Un hombre honrado, un hombre decente, un maestro. Fue rector del Instituto Nacional y una gran figura dentro de la Universidad de Panamá. Fue uno de los fundadores de la Universidad de Panamá. Y en uno de los escritos de José Dolores Mocote leí lo siguiente, que se lo aplico ahora a mi amigo Ramón Fonseca. Dice lo siguiente: un hombre honrado puede pasar por un pantano sin mancharse. O sea que hay muchos tránsfugas aquí en la política panameña. Y eso no es nuevo, no es nuevo. Pero lo que pasa es que como nuestros políticos son analfabetas en su gran mayoría, porque no conocen la historia de Panamá, creen que lo que está ocurriendo hoy día en Panamá es inédito. ¿Qué va? Eso siempre ha ocurrido desde el siglo XIX. La compra de las conciencias siempre ha ocurrido. Y no sé por qué ahora que voy a hablar de Mr. Políticos, pienso en el Maese Pedro. ¿Ustedes saben quién es el Maese Pedro? Uno de los personajes más llamativos de Don Quijote de la Mancha es el Maese Pedro. El Maese Pedro es un gran malabarista, un tarambana, un manipulador. Y cuando leí Don Quijote de la Mancha, ahora ya de mi vida adulta, gracias a Isolda de León, que fue la que me insistió que volviera a leer Don Quijote de la Mancha, pero que lo había leído en el instituto y no lo había comprendido. Lo leí en la universidad, más o menos, pero ahora cuando volví a leer Don Quijote de la Mancha de la mano de Isolda de León, me enamoré de esa obra maravillosa y comprendí por qué los políticos en todas partes del mundo odian a Don Quijote de la Mancha. Lo odian. Pero es que Don Quijote de la Mancha es una de las obras más revolucionarias de todas las épocas, porque Cervantes, sin ser marxista y sin aplicar la ley del materialismo histórico, desarrolla una dialéctica existencial extraordinaria a través de Don Quijote y de Sancho. Y entre sus personajes aparece el Maese Pedro, que es el santo patrón de los políticos panameños. Lo que pasa es que nuestros políticos panameños, como no leen, a excepción de algunos cuantos,
Les recomiendo que busquen el libro La magia del Quijote. Yo elaborado por leo, el Sol. profesor, yo leo, ¿ah? Yo soy político, No, usted es pero la yo leo. excepción, como algunos otros, ¿no? Pero acuérdense que yo estoy ahora disparando. Léanse La magia del Quijote, el libro preparado por el Sol y por mí, donde hacemos mención del maese Pedro. Este tipo era un sinvergüenza. Y el maese Pedro, en distintos episodios de Don Quijote de la Mancha, aparece como el tipo más manipulador de la historia. Y cuando termino de leer Don Quijote digo, no, el maese Pedro es el político panameño. Recomiendo que se lean La magia del Quijote. Tengo que hacer mi promoción. Bien. Pero en la obra de Mister Políticos hay una máxima que emplea Ramón Fonseca. Él dice, la política es servicio. Es una expresión profunda. La política es servicio. Y cuando leo esa expresión, recordé inmediatamente a Simón Bolívar, a Luther King, a Gandhi y a Mandela, porque son el ejemplo de lo que es el hombre al servicio de la sociedad. La política es servicio. Pero mi interpolítico no entiende eso. Mi interpolítico entiende que el país es su coto privado, que la hacienda pública le pertenece a él y a todos sus secuaces. Recuerdo cuando daba clases en la UMA, que daba historia de Panamá también, le decía a mis estudiantes, todos estos sinvergüenzas de la política panameña tenemos que tirárselo a los cocodrilos que están en el río Chagres. Pero después me puse a pensar que pobrecitos los cocodrilos, porque iban a comer carne contaminada. Entonces mi interpolítico es eso. El tipo que el presupuesto del estatal está al servicio de él. Y eso no es ahora, Ramón. Ha sido siempre, siempre. En Panamá y en cualquier otra parte del mundo. Pero en esta obra hay varios detalles. Ramón, como filósofo existencialista y lector de la poesía, porque usted también es medio poeta, hace mención de una de las figuras más emblemáticas de la historia de la lucha por la libertad en este continente que se llama América. Hace mención de Lautaro, ese cacique chileno que se enfrenta al poderío español. Y cuando leo esas imágenes de Lautaro, recuerdo mi época de tercer grado en la escuela primaria panameña. Cuando la escuela primaria pública panameña era una escuela primaria de verdad, no esta farsa que tenemos hoy día. En esa época tenía una gran maestra apellido Rodríguez. Y en tercer grado, ella nos habló de Lautaro. Nos leyó el poema de Lautaro, nos hizo historia de quién era Lautaro. Entonces, cuando leo tu novela, Ramón, pensé en mi niñez, en mi escuela primaria. ¿Y qué metáfora más linda al vincular a Lautaro dentro de esta novela de Mister Político? Porque es todo lo contrario a Mister Político. Porque Lautaro es el idealista, es el hombre que lucha por su pueblo, por la libertad. Pero también, en esta obra, Ramón menciona a otra gran figura que todos siempre tenemos presente, a Mahatma Gandhi, la oración de Mahatma Gandhi. Una oración que ojalá todos los políticos de Panamá leyesen.
Pero claro, como son tan ignorantes, tan analfabetas, ellos nada más leen en el presupuesto cuántos millones tienen para repartirse. Y usted lo ve a los diputados, ¿quién quiere ser el que diría la comisión de presupuestos? Siempre ha sido así, Profesor, en todos los profesor, gobiernos. muy importante, a algunos diputados o a una parte importante de los diputados, no a todos, y eso Bueno. lo digo porque hay varios aquí en la sala y no quiero que se sientan ofendidos. Bueno, mi amigo Si Ramón. no hubieran venido, bueno, entonces podría haber. Mentira, Luis Ernesto. La ventaja de Ramón que ahora está en el baile. Por eso dije al principio que un hombre honrado puede pasar por un pantano sin mancharse. Y ese es Ramón. Ese es Ramón. Entonces los políticos se pelean todos la comisión de presupuesto, y eso ha sido en todas las épocas, porque la comisión de presupuesto es la clave de cómo robar en Panamá, en grande. No robar la gallinita ni el maleante que le quita la cartera a una mujer en la avenida central, no. En la comisión de presupuesto se va a robar millones, en carreteras que nunca se hacen, en puentes que si hay que hacer el río, se hace el río y después se hace el puente si acaso se hace el puente. O como me decía Nipsia Barrante antes de entrar aquí a este acto, ahí el hospital de la 24 de diciembre, ejemplo de lo que es la corrupción de este país. Un hospital que funciona a medias. La mayor parte del hospital está desocupado. Pero vemos inversiones millonarias en hospitales, cuando hay un hospital terminado que no está trabajando. Y esa es la comisión de presupuestos que maneja los millones de este país. Vamos a ver la obra en sí. Porque Ramón Fonseca tiene una historia, tiene un pasado. Él viene de Acción Comunal. Su abuelo fue una de las figuras clave de Acción Comunal. ¿Es así, Ramón? Correcto. Está el otro nieto, Quirós, Luis Eduardo Quirós, que es diputado de la República, que también es nieto del número 2 de Acción Comunal. Perfecto. Todavía no puedo hablar mucho de Quirós porque tengo que ver cuál es su trayectoria en el futuro. Hasta ahora va bien. Pero bueno, Acción Comunal es un movimiento histórico que se da aquí en Panamá en la década del 20 al 30. Un grupo de jóvenes panameños profesionales deciden decirle un alto a la colonización psicológica del panameño. Deciden decir, hablemos en español, contemos en Balboa, conozcamos la historia de Panamá, que los gringos dejen de ser los jefes de los principales ministerios públicos de este país, porque hubo una época en que los gringos dominaban toda la estructura gubernamental de este país. Y Acción Comunal comienza a decir, aquí ya hay profesionales en Panamá para ocupar esos puestos. Fue un movimiento nacionalista, fue un movimiento revolucionario, y dan el primer golpe de Estado de Panamá, que se lo dan a un hombre bueno, a Florencio Arosemena. De ahí viene la vena política de Ramón Fonseca. Gracias, vamos a ver la novela. Gracias a mi mamá, que es la hija del fundador de Acción Comunal, Ramón Mora, que está ahí. Quiero aprovechar para que le den un aplauso a mi mamá, por favor. Eso es para ganar puntos y que no me regañe más. Bueno, es que la mamá de Ramón es una dama. Cuando digo dama, es en mayúscula. Es una mujer que ha criado una familia
con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y con mucho amor. Gracias, Ramón, la he tratado en varias ocasiones igual que a tu padre. Así es que, gracias a estas damas, tenemos aquí a Ramón Fonseca. Pero vamos a ver la novela. Esta es una novela que rompe con el esquema tradicional de muchas de las obras literarias de Panamá, que sigue una estructura lineal, de la A hasta la Z. No, aquí en esta novela de Míster Político, Ramón emplea la técnica de los tiempos simultáneos, o sea, técnica desarrollada por Cervantes en Don Quijote de la Mancha, porque esta técnica no es nueva. El maestro de la novela moderna, Cervantes, la utilizó en Don Quijote de la Mancha. O sea, que en distintos capítulos se van desarrollando tiempos distintos, pasado, presente, futuro. Pero Ramón combina los tiempos simultáneos con distintos conjuntos narrativos, o sea, distintas historias. Entonces, esto hace a la novela interesante. Aparte de los clásicos monólogos existencialistas de Ramón, porque Ramón es un filósofo, entonces intercala esos monólogos. Ahora voy a hacer una confesión y quiero advertir algo. Richard Brooke es un antiautor. Sus obras son antilibros y sus galas son antipresentaciones. O sea, que Richard Brooke se burla primero de sí mismo como escritor, porque Richard Brooke está aburrido de que aquí cualquier persona se llama escritor, cualquiera persona, porque ha hecho un librito ya el escritor, y todos se creen la primadona. Entonces Richard Brooke se burla de esos escritores y se burla de sí mismo. Y aquí hago mención de un gran escritor cubano que se llama Reinaldo Arena, que ya murió lamentablemente. Un gran poeta cubano. En una ocasión, uno de sus seguidores en el mundo de la poesía le dijo: yo quiero publicar un libro, necesito publicar un libro, y Reinaldo Arena le contestó: tú eres escritor sin haber publicado un solo libro. Hay muchos escritores que han publicado muchos libros y no son escritores. Tú no has publicado un solo libro, pero tú eres un escritor. Es ahí la diferencia. Entonces, cuando yo leo Míster Político la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, no me gustó. No me gustó. No me gustó y peleé con Ramón varias veces, le mandé mis observaciones, no me gusta esto, no me gusta lo otro, etcétera. Pero Ramón tiene una gran virtud. Es un hombre obstinado, es un hombre perseverante, es un hombre que no se deja vencer por cualquier situación adversa que le ocurra. Y Ramón insistió. Y voy a confesar, porque se lo dije a Isolda, ella no sabía que yo iba a decir estas cosas, si no hubiese venido al acto, por temor a la reacción que puedo ocasionar. Pero yo lo tengo que decir. No me gustó la novela cuando la leí en aquella ocasión. Pero ahora que la leí, Ramón, ¿qué ocurrió? Lo que le ocurre a muchos lectores. ¿Cuántas obras ustedes han leído que no les ha gustado? Muchas. Yo recuerdo la trilogía de Larsen, la trilogía Milenio. Recuerdo cuando Carmen García me prestó la primera novela de Larsen. No me gustó y la dejé ahí. Pero como Carmen García es una mujer obstinada, me dice: Ricardo, no me la devuelvas. Y pasaron como 6 meses. Y un día que no tenía nada que leer, cojo la bendita novela y quedé atrapado. Creo que en menos de un mes me leí las 3 obras de Larsen, que son tremendos libracos. ¿Por qué? ¿Por qué señalo esto?
Porque a veces uno coge un libro y emocionalmente no está preparado para ese libro. Quizás tampoco tiene la cultura para entender el libro, pero más que todo emocionalmente no se está preparado. Y mi rechazo a Mr. Político se debía a que mi experiencia con el Panamá político ha sido siempre muy crítica. Cuando uno estudia la historia de Panamá, sobre todo desde el siglo XIX, entonces uno siente un rechazo por la clase política panameña. Entonces, yo creo, Ramón, que influyó mucho en mí esa actitud negativa. Pero en esta ocasión, cuando leo la obra, a pesar de que el panorama político de Panamá es terrible, creo que emocionalmente estaba ahora preparado para leer la obra. Y me gustó, porque si ven el libro, está subrayado. Y cuando yo cojo un libro y no lo subrayo, es como una mujer que tiene marido y permanece virgen. Incluso hay algunas personas que, como no tengo tanta confianza, no puedo subrayarlas como yo quiero, sino que le pongo unos puntitos. Entonces, si tú ves ahora la obra, vas a verla subrayada por todos lados. O sea, la obra no quedó virgen. Entonces, déjeme ver qué otra idea tengo por acá. Hay una expresión de Ramón que me gustó, de tantas otras. Los políticos corruptos son el comején de la sociedad. Es una metáfora muy significativa, porque los que vivimos en un país tropical como Panamá, sabemos que el comején es una plaga terrible, no hay cómo combatirla. Y esos son los políticos sinvergüenza que tenemos en Panamá. Quizá hay algunos, más o menos, que le podemos dar una bendición. Ponerle el agua bendita, pero a condición de que se rediman. Pero esa frase es tremenda. Y me hizo pensar que Panamá ha sido una tierra de piratas por nuestra historia. Aquí vino Henry Morgan, vino Francis Drake, vinieron muchos corsarios en distintas épocas. Pero esos piratas de ayer no son nada con los piratas de hoy. Los piratas que tenemos hoy como Mr. Político están arrasando con este país. Nos van a dejar una deuda multimillonaria que vamos a tener que pagar todos los panameños. El cuento ha terminado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Richard Brooke por sus palabras y ahora como final le dejo las palabras a Ramón Fonseca. Gracias, Rogelio. En primer lugar, gracias a Librería Excedra por publicarme la obra Mr. Políticos. Esta es una casa magistral, me encanta estar aquí. Es una casa netamente panameña, de panameños que creen en la literatura y que creen en los libros y creen en los que escribimos aquí en Panamá. Y agradezco 1.000.000, Rogelio, a ti, a tu madre, a todos, el haber acogido y publicado Mr. Políticos. Agradezco al profesor Ríos por sus palabras, a Richard Brooke por sus palabras. No sabía que no te había gustado la novela, Richard. Mentira, sí sabía. Y como dice él, le hice algunos cambios que él sugirió, pero la verdad es que se quedó bastante como estaba al inicio. También le agradezco a usted por sus palabras, muy agradecido. No tenía el honor de conocerlo, pero bueno,
No me he preparado para una charla porque me dijeron que venía a conversar, que iba a ser un diálogo entre tres, y por eso no me he preparado, pero voy a sacar algunas ideas de la mente y quizás después podemos conversar, no solamente con los que están aquí presentes, sino con ustedes también, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Para serles sincero, cuando yo terminé Mr. Político y la releí, yo releo una novela 8 o 10 veces y la voy corrigiendo, a mí tampoco me gustó. Me pareció muy didáctica. Una novela que en su versión original, antes de yo cambiarla un poco, era una novela muy tajante, que trataba de enseñar mucho. Y nosotros, el verdadero compromiso de un escritor es, en mi opinión, contar un cuento y contarlo también que la gente se lo crea. Ese es el rol de un escritor. Nosotros no somos filósofos, no somos historiadores, no somos religiosos, no tenemos que convencer a nadie de nada, sino contar un cuento y contarlo bien. El lector, y no darle conclusiones contando el cuento. Ustedes en Mr. Políticos no van a encontrar ninguna conclusión, salvo que esté en la boca de un personaje. La conclusión la sacan ustedes. Igual que, por ejemplo, en Ojitos de Ángel, ustedes o cualquier otra novela, es una historia lineal de algo que sucede en un pedazo de tiempo, y el lector al terminar la novela saca sus conclusiones. Es más, en Ojitos de Ángel, la mayoría de las conclusiones son por el lado bueno, pero hay conclusiones también. Un señor, para el que ha leído Ojitos de Ángel, me pregunta, oiga, el señor ese, me imagino que cuando terminó, tiró la muñequita del tinaco y se fue con la querida de viaje a Europa. Bueno, esa es la conclusión que él tuvo. O sea, pudo tener esa conclusión debido a que la novela no tiene un final, no tiene una moraleja, nada. La novela no debe tener una moraleja. Sin embargo, la parte política pudo más. Esa es la realidad. Y me ganó. Y decidí dejar como legado una novela que trata de lo que es para mí la política. Y lo puse en manos de dos personajes totalmente disímiles, que es como manda el evangelio de los escritores a hacer las cosas. Hay que poner dos personajes a pelearle uno con el otro y en situaciones tan críticas que haya un drama y el drama atrape al lector. Bueno, lo puse. Puse de un lado a un señor que piensa como es la política tradicional, un juega vivo, un hombre que no tiene éxito en otros lares y bueno, decide meterse en la política a ver qué consigue, y le va muy bien porque usa todos los mecanismos que ustedes ya conocen, que no voy a tener que repetir porque ya todos los conocemos. Si no saben cuál es el mecanismo, abran los periódicos y lean y se dan cuenta cuáles son los mecanismos que usan los políticos para enriquecerse. Ok, entonces ese hombre se enfrenta a este otro joven que casualmente se enamora de la hija, así que siempre hay un enamoramiento por ahí dando vueltas y una cosa, porque eso es importante en una novela. Y es el conflicto entre los dos, el que piensa que la política es medio de enriquecerse, de servirse de los demás, y el que verdaderamente es idealista, como fuimos tantos en la juventud, de que la política es servicio a los demás, entrega, sacrificio por el bien común, etcétera. Y yo creo que lo que al profesor Ríos no le gustó de la novela es que aparece ese personaje joven, porque hay muy pocos de esos. Y lo que vemos en la política es todo lo contrario, es gente a ver cómo se aprovecha de ella. Pero yo soy un optimista irredento. Yo creo que voy a morir todavía pensando que voy a poder vivir 100 años más. O sea, soy optimista, no me lo puedo quitar. Yo tengo un deseo y un ánimo de que las cosas cambien y que las cosas cambien para bien. Y yo creo que es para bien. Hoy en un tuit dije que Panamá avanza y me cayeron como 10 tuiteros. ¿Cómo que Panamá avanza? Estamos muy mal. Digo, bueno, Panamá avanza porque desde 1903 para atrás nos manejaba Colombia. Y desde 1800, y todas las decisiones se tomaban en Bogotá, que duraba un mes
tomar una decisión en Bogotá y el Istmo estaba totalmente abandonado. Y desde 1821 para atrás había que ir a España a pedir la venia del rey, a ver qué tenía para Panamá, y generalmente no le sobraba nada al rey de España para invertir en Panamá. Así que estamos mejor. La historia avanza, avanza lentamente, pero avanza. En Francia, con mi querida esposa y mis hijitas, que están aquí, fui a ver un castillo de un rey en el valle del Loire, de Loira. Y cuando entro a ver la famosa recámara de la reina, una reina famosa en aquel tiempo que había usado ese castillo, veo una cama minúscula, dura, un cuarto chiquitito, sin closet, sin nada, sin baño, sin agua. Para calentarse era un fuego. Y digo, señores, hoy en día hasta los más pobres en Europa viven mejor que la reina. Y nosotros en Panamá, la clase media, vivimos inclusive igual o mejor que un rey en aquellos tiempos. Así que avanzamos. Hoy en día es esencial un aparato celular. Y uno ve a los obreros saliendo de la construcción a las 4:30 llamando a sus esposas o a sus queridas y cogiendo un bus en vez de caminar, y las cosas cambian. Entonces el mundo cambia para mejor. Entonces nosotros, los optimistas, tratamos de darle como un empuje al mundo para que cambie mejor y se mejore. Sabemos que no vamos a lograr la perfección en nuestra generación, ni quizás en la siguiente, pero que estamos invirtiendo, que estamos sembrando una semillita para que el mundo avance en la dirección correcta, en contra de los que lo quieren llevar en la condición incorrecta. Y por más que tengamos lo que tengamos, nada fue peor que la dictadura en este país. Cuando mi madre me tenía una escalera en el patio de atrás, me acuerdo a mis 18 años, para yo pues escaparse me venía a buscar el Deni era, o el G2 de Noriega, de aquel tipo de Torrijos, para poder escapar huyendo, porque era de los que estábamos buscando a un desaparecido de la dictadura, el padre Héctor Gallego, y yo era uno de los que me tenían en la pila. Y aquí está Diego, mi amigo, mi brother, que lo metieron preso por 2 meses. ¿Cuánto tiempo te metieron preso? 21 días, acusado de ser el que había llevado a Héctor, pero el pobre hombre había sido invitado por mí a que visitara las montañas y aprendiera lo que es los campesinos de este país. Y lo agarraron, pues, porque tiene medio fulito y decían que eran los americanos los que estaban detrás del secuestro. Así que nada hay peor de aquella época que tiraban a la gente de los helicópteros, los enterraban en Coiba, donde yo tuve que ir con la Comisión de la Verdad hace 6, 7 años a excavar a Coiba. Nada es peor que eso, de lo que está pasando por ahora. O sea, que el loco mayor se nos chifle y quedemos en cosas peores, pero no lo creo, porque hay mucha gente que está dispuesta a poner el pecho y está dispuesta a pelear para que eso no suceda una vez más en este país. Entonces, al escribir Mr. Político, después de escuchar lo que dijo Richard Brooks, el que no le gustó, bueno, la verdad es que a mí tampoco me gustó. No me gustó porque había mucho de dictamen de lo que yo creo que es la política. Lo suavicé, pero en el fondo ahí está todavía. Porque decidí tomarme el lujo ese y escribir esta vez un libro en el cual exponía en parte mis ideas políticas. Cosa que no debía haber hecho como escritor, pero como tengo el sombrero político también, me tomé esa libertad. Entonces he dejado ahora a ustedes, a mi querido Panamá, a las generaciones que siguen, si es que lo leen alguna vez y no se va a archivar en un cajón oscuro de la Biblioteca Nacional, un libro que yo creo que pueden leer los jóvenes y en él ver claramente plasmados caminos que se pueden tomar para ayudar a su país o para servirse de su país, porque también es un manual. Ahí yo doy algunos datos que ojalá que no caigan en las manos incorrectas, porque son datos de cómo llevarse una coima, cómo cobrar, cuánto cobrar,
Y me fui enterando por ahí y lo fui poniendo en el libro. Así que ese es mi legado con este libro, Mr. Políticos. De ahora en adelante, le prometo, profesor, que voy a dedicarme a escribir otras cosas. He tomado una decisión, y así como usted se convirtió en Richard Brooks, yo también quiero de repente convertirme en otro personaje de escritor y comenzar a escribir de otros temas más que el tema social, que el tema del dolor, que el tema de la política corrupta, que el tema de la historia patria que nunca se ha contado, y dedicarme a pensar un poco más en qué somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Bueno, estoy dando una propaganda para cuando nos presente en 7 años mi próximo libro, ya sepan, ustedes dijeron, yo lo escuché, si es que Dios me da vida. Así que Mr. Políticos está ahí, muchas gracias por venir, estoy sumamente agradecido a cada uno de ustedes, sé que es difícil, los felicito por encontrar estacionamiento. Hubo una carrera, yo llegué aquí a las 5 y ya no había. Así que vamos a pedirle aquí a Excedra que nos haga estacionamientos subterráneos, ¿qué le parece? En eso andamos. Y muchas gracias a todos, los invito a leer Mr. Políticos, que se entretengan. Y si les parece en el libro algún personaje parecido a lo que ustedes conocen, como yo digo al principio, cualquiera semejanza con el mundo real no es mera coincidencia. Muchas gracias.